Recuerda que tu nombre no es tu destino. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Más que un Like. Yo soy Angie y bueno, como siempre estoy acompañada de mi esposo Juan. Qué alegría que nos acompañes el día de hoy en este podcast y bueno, hemos estado estudiando un libro que ha impactado nuestra vida, pero también la vida de muchas personas alrededor del mundo y ese libro es La oración de Jabes de Bruce Wilkinson. Ha sido como muchísimo aprendizaje para nosotros y esperamos que también para ustedes. Y hoy llegamos a un momento culminante en esta serie de la oración de Jabes y vamos a aprender un poco más por qué es un momento culminante. Exactamente, y vamos a hablar del capítulo titulado Guarde el legado con seguridad. Y para empezar, quiero que tú y todas las personas que nos están viendo se imaginen la siguiente escena. Imagínense que hay un periódico que tiene un título eh, que dice algo así más o menos como a veces no podemos darnos el lujo de llegar en segundo lugar. Ese es el título del periódico. Y en la parte de abajo hay una imagen de un gladiador frente a un león, la imagen de un gladiador en una arena de pelea frente a un león y de repente se cae su espada. Uy, bueno, ya me logré imaginar la situación y no quisiera ser ese gladiador. Realmente es como que si llegas en segundo lugar, esta es una oportunidad en la que no puedes quedar en segundo lugar. Y esa es una historia también que nos cuenta, la que nos lleva también el autor Bruce Wilkinson en este capítulo. Y es como que no hay un premio de consolación. Si te rindes, si llegas en segundo lugar, pues te conviertes en la cena de león. Y esta imagen del gladiador ilustra perfectamente la oración de Jabes, que la encontramos de hecho en Primera de Crónicas 4, en los versículos 9 y 10. Y vemos la oración que hace una persona del común, Jabes, y esta parte, o bueno, la última petición que hace Jabes en este momento es si me guardaras del mal. Hemos visto en episodios anteriores que hemos rogado por bendición, que se ensanche el territorio y hemos suplicado por un poder sobrenatural en nuestras vidas. Y en esta ocasión, Javes hace la parte inteligente de esta oración, que es eh, que le pide a Dios que resguarde esa bendición, que lo resguarde de el atentado o la tentación que está allá afuera. Y este capítulo nos lleva a una verdad ineludible, y es que todos los triunfos vienen acompañados de oportunidades de fracaso. Este es el punto central del episodio de hoy. Es como esos peligros del éxito, no solo el éxito espiritual, sino también el éxito que llega a tu vida. Entonces, cuanto más obtienes de Dios, mayor necesidad tendrás de hacer la oración de Jabes, especialmente esta parte, porque cuando obtienes grandes conquistas y desafíos, pues asimismo con seguridad vendrán ataques sobre tu vida y también sobre tu familia, sobre los tuyos. Sí, y pienso que no solamente en nuestras vidas se ha hecho eso, sino también en las vidas de muchas personas que llegan a Cristo por primera vez, visitan una iglesia y de pronto es como si tuvieran un blanco, un target en la espalda. Son Ujú. target específico del enemigo. El enemigo busca distraerlos, busca generar obstrucción, busca generar dolor, trae una cantidad inimaginable de distracciones y es como si lanzara dardos a nuestra mente, dardos a nuestro corazón y que todo lo que nosotros vivimos se presente como algo que está en contra. Exacto, ahí es donde entra la estrategia de Jabes. Y es, si volvemos al ejemplo del gladiador y del león, en todos los aspectos la estrategia más importante para derrotar al león no necesariamente podría ser pelear con el león, ¿sí? Sino realmente la mejor estrategia sería no enfrentarse al león, estar fuera de la arena. Entonces,
ahí es donde vemos que la oración de Jabes se enfoca en una petición donde le dice a Dios como susténtame fuera de la lucha o ayúdame a no perder tu bendición, porque hemos venido estudiando la historia de un hombre común y corriente que se atreve a hacer una petición, una oración, y esa oración cambia su destino, Mm. cambia su historia y la de su descendencia. Y en esta ocasión, en esta parte de la oración, el autor dice que Jabes, o el autor llama a esta parte específica de la oración de Jabes algo así como el juego de mantenerse lejos, porque verdaderamente el juego en el que está jugando Jabes o esta oración es el mantenerse lejos de esa tentación, asimismo como en Mateo 6:13 nos dice, y líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Y esta oración lo que tenemos que hacer es básicamente pedirle a Dios que nos aleje de aquello que nos está tentando. Y me gustaría entonces hacer una pregunta, hacerte una pregunta a ti. Y alguna vez quería preguntarte si alguna vez tú le has hecho o tú has hecho esa oración de manténme o aléjame de lo que pueda tentarme. Sí, fíjate que Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y dentro de esa oración que tú citas en Mateo 6, él dice, líbranos de la tentación. Entonces, se ha vuelto parte de nuestra vida. Eso me lleva también como a recordar cuando nosotros decidimos cómo conectarnos con Dios, hacer cambios en nuestra vida de verdad. Y habían situaciones en las que realmente nos sentíamos tentados. No es fácil hacer un cambio de vida por seguir a Dios. Y en esos momentos, no sé si de pronto alguno de los que está conectados le pasó también, cuando te dejas seducir por las cosas del mundo. En algún momento Mm. para nosotros la tentación era salir a una fiesta, nuestros amigos que pues no eran cristianos, entonces ahí empezamos también a hacer esa oración de Padre, guárdanos de la tentación, porque no podemos decir, sí, voy a ir a una fiesta, pero yo no tomo, pero yo no hago esto, porque de una u otra manera eso como que va a afectar tu vida, va a afectar, Sí. luego llega uno a la casa con ese guayabo moral de me fallé, le falla a Dios. Entonces sí, como que ahí se afianzó más esta parte de la oración no solo de Javes, sino también de Jesús, donde pues dice, guárdanos del mal. Ya luego en el camino se ha vuelto parte de nuestra vida porque ha habido pues muchas situaciones en las que necesitamos pedirle a Dios, guárdame de no caer en la tentación del enojo, de la duda, de la incredulidad, de la queja, de la murmuración. Sí. Y bueno, Y es como hacer entonces una súplica de intenso auxilio sobrenatural. ujú, Fíjate que en Jesús, cuando estuvo en el desierto, él fue tentado por el enemigo. El enemigo sabía cómo tentar a Jesús, sabía que la mente humana, el cuerpo humano es poco fácil de resistirse a la tentación. Pero la oración de Jesús en su gran poderío, pienso que el Hijo de Dios pudo haber tenido la oportunidad de chasquear los dedos y enviar ángeles que destruyeran a ese enemigo que estaba allí, pero en su humildad, ujú, él se aferró a lo que Dios podía darle, no a lo que él podía hacer como Dios. Entonces esto es una muestra de intensa sumisión, es una muestra ujú, de cuando hace la oración, Padre, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Y es así exactamente como Dios anhela que nosotros hagamos esa oración para darnos esa mano, para darnos ese auxilio y depender completamente de esa ayuda de Dios. Y mira que lo que tú dices es clave porque Jesús veo lo que tú dices, ¿no? Él no se aferró a quien él era Mm. y de verdad pidió la ayuda de Dios. Pero también vemos que él fue tentado. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, pues nosotros seguramente también vamos a enfrentarnos a momentos de tentación. Y la palabra nos enseña que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Eso lo encontramos en Juan 10:10. Entonces, es así como que si tú estás conectado hoy con nosotros y eres cristiano, estás de acuerdo en que creemos en Dios, pero también hay un poder del enemigo que quiere sacarte del propósito, que quiere dañar tu vida, dañar tus hijos, traer esa destrucción, esa muerte, incluso espiritual. Entonces, sí,
es muy severo porque Dios nos guarda del mal, pero para que Él nos guarde del mal, nosotros tenemos que dar un paso de fe. Y ese paso de fe es abandonar nuestras propias armas. Abandonar nuestras propias armas es soltar eso que creemos que tanto nos protege. Muchas veces desde pequeños levantamos fortalezas alrededor de nuestra vida para que nos protegieran de heridas, de ciertas situaciones. Pero ahora nos encontramos en un momento donde tú tienes que decirle a Dios, bueno, yo derribo mis fortalezas y confío verdaderamente en ti. Y una de esas armas que necesitamos soltar para conservar la bendición de Dios en nuestra vida y que Él nos guarde del mal es nuestra propia sabiduría. Bueno, la propia sabiduría creo que en mi caso, como ejemplo particular, fue una de las más difíciles de soltar. Porque cuando uno se confía en su propia sabiduría, el enemigo es astuto y sabe que puede, con una gota de verdad, en un océano de mentiras, convencerte de algo de lo que estás equivocado. Y antes de llegar a los pies de Cristo, yo puedo decir que era completamente ateo, cuestionaba, por supuesto, la enseñanza bíblica, cuestionaba a todos aquellos que creían en Jesús, porque había una gota de verdad en un océano de mentiras en mi Mm, vida. Entonces creo que el hecho de que esa primera arma que tenemos que soltar sea la sabiduría es bastante fuerte, ¿no? Como principalmente para personas que seguían en la lógica, que seguían de pronto en lo visual, en lo que es, digámoslo, como algo visible en la ciencia, porque aquí el diablo no se presenta como un ser con cuernos y cola, sino que se ujú, presenta como algo, como la lógica, como la verdad, que puede sacarte de la plenitud de Dios. ujú. Pienso en el conocimiento, ¿no? Mm, El conocimiento le gusta a las personas, a uno le gusta saber sí, y ahora es como te seduce. Entonces, fíjate que el enemigo no se presenta a tu vida y te presenta el pecado como realmente algo que va a dañar tu vida, que va a dañar tus hijos, tu estima, muchas cosas, sino que él lo presenta como algo atractivo, es como si viniera en una envoltura hermosa. Y por eso nuestra oración debe ser como, Señor, por favor, impídeme cometer esos errores que hoy estoy más dispuesto a hacer y aun cuando viene la tentación. Es sí. como que tú puedas aferrarte a confesar y a declarar, pues que a veces lo que creemos y consideramos que es bueno, realmente no es bueno, no lo Sí. necesitamos. Y estamos en unos tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, eso tiende a seducirnos. Y como que eso genera también una alerta en nosotros. Necesitamos que Dios mantenga esas tentaciones y el mal lejos de nosotros. Qué chévere poder entender que esta oración nos puede librar Ujú, de caer en esa tentación de el razonamiento, de la lógica. ujú, Pero la segunda arma entonces que debemos abandonar en esta ocasión es nuestra propia experiencia. Es poder decir, yo soy experto en esto, yo sé esto, yo llevo años en la iglesia, yo llevo años en el evangelio, yo tengo práctica y conocimiento en esta área, porque verdaderamente el engaño del enemigo o la parte más difícil la parte más difícil no es estar al borde del precipicio, sino es el no darse cuenta que estás a punto de caer. ujú, Porque muchas veces podemos estar al borde del precipicio, pero si estamos alertas, sabemos en cómo movernos, ujú. cómo no caer. Pero la confianza que tenemos en nosotros mismos es eso que nos impide ver que estamos a punto de caer. Yo creo que dices algo importante y es como que lo más importante del estar al borde del precipicio es alejarte. Porque si en algún momento te pones a jugar con estar en el borde y sí, yo puedo manejar esta situación, sí, vuelvo a lo de antes, si en nuestra vida lejos de Dios hubiéramos dicho, no, yo puedo manejar el estar en una fiesta y no tomar o no hacer esto, lo otro pues de alguna u otra manera habría impactado y habríamos terminado cediendo. Entonces es como que lo más sabio es no ceder ante la tentación. Y el peor enemigo de una persona y del ser humano es el orgullo. El orgullo nos aleja de Dios porque el orgullo nos impide reconocer
a Dios, reconocer que Él es mejor, que Él es sabio, que Él es poderoso, que en Él está el conocimiento y todo lo que necesitamos. Sí, Entonces ahí la oración, perdóname, la oración sería como, bueno, Señor, manténme libre del dolor que viene con el pecado, porque una persona orgullosa tiende a herir a las personas a su alrededor y a sí mismo. Y guárdame de los pecados que no percibo, que tal vez a veces me dejo llevar por mi experiencia, por mi conocimiento, por mi soberbia, y esto me aleja de ti. Entonces sería como levanta una barrera sí. protectora alrededor de mi vida y pues confío en que tú lo puedes hacer mejor que yo. Claro, no, siempre Dios va a tener esa mejor posición, ¿no? Porque pues es Dios el creador, conoce Amén. todo. Y aquí llegamos entonces a la tercer arma que debemos abandonar. Y es algo que en la actualidad hemos visto que afecta no solamente a los jóvenes, sino a una gran cantidad de personas que están allá afuera, como lo decíamos, una gota de verdad en un mar de mentiras. Y es nuestros sentimientos, porque los sentimientos Mm, nos llevan a estar atrapados en esa consideración de que debemos ser valorados por lo que mm, somos, por lo que siento, por lo que yo percibo, por lo que me autopercibo. Es como esa búsqueda de la libertad personal, la independencia, el empoderamiento emocional, la búsqueda de mis propios derechos, lo que yo puedo hacer, la búsqueda de mi propio placer, ujú. que se llama hedonismo. Y estamos en un mundo donde se respeta mucho a aquellas personas que sacrifican muchas cosas importantes para obtener cosas materiales o logros profesionales. Y finalmente, cuando Dios nos llama, y lo vemos en Lucas 9:23, donde Jesús dice como el que quiera ser mi discípulo, el que quiera vivir para mí, tome su cruz todos los días y sígame. Y acá es donde muchos cristianos y muchas personas dicen, no, ay, qué lindo ir a la iglesia, pero no, yo no me quiero comprometer, yo no Mm. me quiero convertir en un fanático, yo no quiero hacer esto, yo me quedo mejor en la casita orando y allá estoy bien, pero estás cayendo precisamente en un error y es que no quieres rendir tus planes, no quieres comprometerte con Dios. Entonces ahí es clave porque para sentir la protección completa de Dios sobre nuestra vida, necesitamos reconocer que sus planes son mejores que los nuestros Sí. y que su plan, su bendición está por encima de nuestros sentimientos. Entonces ahí como que la oración sería entregar ese sueño a Dios, ¿no? Sí. Mis sueños, mis ideas, lo que yo soy. Sí, totalmente. Por eso debemos estar y orar diciendo como líbrame de Ujú, la tentación que ejerce presión sobre mis emociones, necesidades físicas, por lo que yo creo que merezco ujú, o a lo que creo que tengo derecho, porque ujú. solamente tú eres la fuente de vida verdadera. Dirige mis pasos para apartarme de lo que no viene de ti. Así que bueno, si soltamos esas armas falsas que nos dan un sentido de seguridad y confianza que es falso, que nos va a fallar en algún momento, necesitamos soltar nuestra propia sabiduría, necesitamos soltar la experiencia y nuestros sentimientos. Mm. Y la palabra también nos dice en 2 Corintios 10:4 que las armas que Dios nos ha entregado no son carnales, no son pelear contra una persona, sino son espirituales y son poderosas. Pero es a medida que tú te comprometes con Dios que realmente recibes esas armas espirituales. Sí. Y bueno, volviendo entonces a la imagen de el romano, el gladiador en la arena, podríamos decir que después de este recorrido que hemos hecho a lo largo de este capítulo, ya no somos ese gladiador enfrentándonos a ese león. Somos el mismo gladiador, Ujú, pero es Dios el que nos saca de la arena y es Él el que es nuestra arma. Y es ujú. aquí donde aseguramos que hay un legado de triunfo. Gracias al poder de Dios puedes mantener seguro el legado de tu bendición. Ahora la pregunta sería, como si tú crees realmente que un Dios sobrenatural va a mostrar su poder en tu vida, te va a mantener firme de manera que no, como dice más adelante en la oración de Javes, que la bendición no me dañe. Esa es la pregunta y la respuesta la encontramos en Colosenses 2 del versículo 13 al 15, donde nos enseña que Cristo ya venció todo lo que nos impedía conquistar, todas esas fuerzas espirituales malignas y demoníacas que nos alejaban de vivir
una vida en plenitud. Javes vivió una vida en plenitud y no era la bendición que el mundo considera éxito, como lo hemos estudiado en los episodios anteriores, sino era algo que sobrepasa el tiempo, impacta a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nuestro legado. Y eso solamente lo podemos lograr por medio de la confianza en Cristo, porque estamos llamados a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero en Cristo Jesús la palabra no dice nada que esté Ujú, fuera de ese marco. ujú. Y cuando hacemos verdaderamente de estas oraciones que hemos practicado el día de hoy un hábito, estamos listos para movernos en un nivel de crecimiento ilimitado en Ujú, Cristo. totalmente. Y bueno, el tiempo vuela, hoy nos pasamos un poquitico, pero de verdad esperamos que este capítulo haya sido de tanta bendición para ti como lo es para nosotros. Si de pronto es mucha información, estás procesando, míralo y escúchalo las veces que sea necesario, pero que tu vida a partir de este estudio de la oración de Javes no vuelva a ser la misma, de verdad, que haya un cambio significativo. Entonces, bueno, esperamos que esto siga revolucionando sus vidas como ha revolucionado la nuestra y para nuestros amigos en la fe y hermanos en la fe, que revolucione sus oraciones como ha revolucionado las nuestras también. Sí, amén. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. No olviden compartirlo con una persona que lo necesite, con alguien que ustedes crean que está buscando de esta palabra de fe. Ujú, También no olviden seguirnos en nuestras redes, comentar, darle like, compartirlo. La verdad que hacer esta comunidad nos ha llenado primero de mucha fe y también de mucha confianza en Cristo. ujú. Y esto no es solo de nosotros, sino que también es un espacio para ustedes. Así es. Bueno, nos despedimos. Chao a todos.